Diferente de, sin lugar a dudas, de lo que llamamos el campo, pero mucho más que eso, ¿no? Un empresario argentino exitoso, un hombre joven que transita, digamos, junto a su familia, transita los ámbitos empresarios de esta Argentina de la soja floreciente, del yuyito, según en qué periodo bueno, político. Vamos a decir quién tuvo la frase desafortunada del yuyito, pero en fin, todos sabemos. Exactamente, ¿no? Sí, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que se quejaba del yuyito, pero que bueno, que le debió a ese yuyito gran parte del crecimiento económico que hemos tenido. Y en tiempos, Magda, en tiempos de campaña electoral, donde me parece que el gobierno está necesitando, sí. Mira vos la metáfora de las noticias económicas, ¿cómo la llaman? Brotes verdes, sí. ¿No? Es toda una metáfora también de nuestra, digamos, de nuestra dependencia del campo. El campo termina siendo la fuente indubitable de expectativas, la gran caja de ahorros y el gran reaseguro que tenemos siempre. Si llamamos brotes verdes a las buenas noticias económicas, bueno, el señor Gustavo Grobocopatel, presidente del Grupo Los Grobos, a quien tenemos en línea para charlar, es todo un referente en el tema. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarlos. Acá Magdalena y Pablo te saludan. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte, Magdalena. Igualmente, Gustavo. Además, te prevengo que me serviste de ejemplo durante muchos años cuando te oí decir que cuando eras muy chico, no sé, 22, 23 años, tu papá te llamó y te dijo, sos el hijo mayor, te tenés que hacer cargo del campo, sos el responsable, te tenés que ocupar. Bueno, es así, ¿no? Y que vos, sí, no protestaste. Magdalena, años de análisis para resolver este tema. Te impusieron la posta, Gustavo. Sí, así es. Bueno, mira, estaba leyendo algunas declaraciones tuyas, de recién decíamos comentábamos con Magda, que estamos en un momento crucial, ¿no? Llegan las PASO, después vendrán las elecciones en serio, que serán las de octubre, pero estas, de golpe, aunque formalmente no definen nada, o no definen mucho, se han transformado como en una especie de termómetro para la economía, para los inversores, para todos nosotros. ¿Cómo la ves? Sí, yo no tengo una mirada por ahí tan dramática sobre el impacto del resultado de las elecciones, yo creo que Argentina tenemos un problema grande de competitividad, de integración al mundo y demás, que son cosas de más largo plazo y de un esfuerzo mucho mayor. Obviamente que las elecciones lo que hacen es de alguna manera ratificar el camino, o no, pero al mismo tiempo, supongamos que las elecciones no sean tan favorables para el gobierno, también sirven de alguna manera como llamada de atención al gobierno para acelerar algunas cosas o cambiar el rumbo. Entonces no lo veo como una cuestión tampoco tan dicotómica, ¿no?, de éxito o fracaso, sino como de ajustes necesarios a realizar en este camino, que yo creo que sí es lo importante, es que el camino tenga una dirección. Eso sí es el tema. Cuando el camino puede tener otras direcciones, ahí sí puede haber algún tipo de riesgo, ¿no? ¿Y le ves si uno discute... Perdón, ¿y le ves una dirección determinada al camino del gobierno? Mire, yo creo que el gobierno y un sector mayoritario de la oposición coinciden con que somos Occidente, somos un país democrático, hay que fortalecer las instituciones de la República, hay que crear competitividad, la mayoría, obviamente el gobierno, pero también de la oposición, y hay un espacio dentro de la oposición que piensa otras cuestiones, como se ha demostrado en los últimos años, ¿no? Pero, por ejemplo, Gustavo, vos que realmente transformaste la agricultura, ¿no es cierto? Porque durante muchísimos años, creo que hasta los años 70, la soja había sido un cultivo inadvertido. Dentro de la situación que vos planteás con mucha claridad en cuanto a la política, ¿qué es lo que te parece que tendríamos que transformar, pero con urgencia? Bueno, yo creo que hay cosas que ya se están haciendo y que hay que, fortalecer. La producción agrícola creció enormemente este último año, o los últimos 2 años.
nosotros producíamos 100 millones de toneladas y este año estamos superando 135 millones de toneladas. Esto implica no solo un producto, sino una cantidad enorme de servicios e industrias vinculadas. Ahora, también todos sabemos que hay que procesar esos granos, porque es una manera de diversificar la matriz productiva, las exportaciones y demás. O sea, hay que invertir mucho dinero para poder procesar en origen esas materias primas. Bueno, no solamente eso, sino que además hay que invertir en investigación y desarrollo, porque los productos del futuro no son los mismos que los del pasado. Hay que fortalecer el tema de los recursos humanos, porque el trabajo va a ser distinto dentro de pocos años de lo que fue antes. Es decir, hay una agenda intensa de transformaciones que hay que hacer. Yo creo que el gobierno ya las ha colocado en la agenda. Habla de reforma política, de reforma impositiva, de reforma educativa, de reforma laboral. Me parece que estos son los temas de la agenda, ¿no? Ahora, perdón, sí, pero vos una vez dijiste, no sé si me equivoco, nos comentaste la velocidad que tienen los chacareros argentinos, por ejemplo, para incorporar nuevas tecnologías. Yo no sé si nosotros como ciudadanos tenemos esa misma velocidad. Bueno, es cierto, pero no es porque haya un segmento iluminado y otro no, simplemente no se han dado las situaciones o el contexto como para favorecer eso. En el sector agropecuario el contexto favoreció eso, porque el mundo demandaba nuestros productos y pudimos acceder a la tecnología en tiempo y forma. Yo creo que hay que poner al resto de la sociedad en las mismas condiciones, es decir, el resto de la sociedad tiene que saber que el esfuerzo, la creatividad, la innovación, una visión del futuro optimista es lo que permite que se pueda competir con el mundo. Ahora, si la visión es pesimista, de protección, de que somos víctimas, de que no tenemos oportunidades, de que todos nos castigan, bueno, eso es una forma de tender a ser cada vez peores, ¿no? Gustavo, tengo una franca desorientación entre los factores de poder de la Argentina. El gobierno, bueno, se multiplica por estos días, me consta, desde el ministro Duhovne, pasando por los candidatos, el presidente Macri, la gobernadora, en decir, hay una economía que crece con bases sólidas, con gradualismo. Te he escuchado defender el gradualismo en términos de casi la única posibilidad que tenemos entre manos realmente práctica y lógica. Ahora, si los factores de poder interpretan esto mismo, confían en esto mismo, ¿por qué el Banco Central por estas horas se ve forzado a redoblar los esfuerzos para mantener el dólar a 18? No sé los detalles técnicos. Entiendo que frente a un proceso eleccionario donde se generan expectativas y demás, puede haber algún tipo, digamos, de movimientos de de inversores, de ahorristas, pero yo creo que eso va a tender a tener una inercia más tranquila, no le pondría tanta importancia a esto. Yo creo, como tú dijiste, lo he salido a defender el gradualismo porque me parece que es el proceso más inclusivo. Las otras opciones son menos inclusivas. Ahora también estoy hablando de un gradualismo intenso. O sea, yo creo que hay que ir por un intenso gradualismo. O sea, hay que ir muy firme y muy rápido en el gradualismo. Pero Gustavo, por ejemplo, vos en Brasil, si la información es correcta, en Brasil, bueno, vendiste parte de la compañía, pero a través de una idea muy genial, ¿no? Que la empresa tuviera un fondo de empleados que fueran socios a la vez. Bueno, eso es algo que implementamos hace algunos años en Argentina. En Argentina, después de la crisis del 2002, muchos de nuestros empleados no sabían dónde colocar sus ahorros y creamos un fondo donde los empleados nuestros invertían en los propios negocios de la empresa, de manera que nuestros empleados también eran socios nuestros, ¿no? Eso duró hasta que, bueno, la economía se reactivó y hubieron otras opciones de inversión. Duró más o menos 4 o 5 años. ¿Y eso en Brasil siguió funcionando? Bueno, en Brasil nunca lo implementamos, eso lo implementamos aquí en Argentina. Es decir, eso fue una reacción a la crisis del 2002
y a tratar de proteger de alguna manera los ahorros de la gente que trabajaba con nosotros y también de que la gente entienda la naturaleza de nuestro negocio y nuestros riesgos. Entonces ya éramos socios en los riesgos también. Vuelvo sobre esta idea que me ha parecido fascinante, para que la desarrolles un poquito más. Tu concepto del gradualismo intenso. Sí. Mi concepto del gradualismo intenso es que, por ejemplo, en el agro, que es donde yo sé más, nosotros vivimos de tecnologías que fueron desarrolladas hace 20 años. No estamos todavía desarrollando las tecnologías de los próximos 20 años. Entonces necesitamos una urgente ley de semillas. No podemos patear para adelante el problema. Necesitamos una ley de arrendamientos que le dé estabilidad al emprendedor para que pueda invertir en tecnología. Necesitamos un sistema de comercialización de carne que definitivamente elimine el comercio ilegal y marginal. En fin, hay una serie de medidas que hay que hacerlas rápido porque son fundamentales para cambiar la matriz productiva y competitiva del país. ¿Y te animás a trasladarlo a otros elementos, más allá de tu experiencia en el agro? Bueno, yo creo, por ejemplo, que todas estas reformas que se hablan, por ejemplo, la reforma política y el tema de la financiación de la política. Nosotros hablamos de corrupción y está en el tema de corrupción, pero digamos, lo que estamos hablando es la corrupción del pasado, pero no estamos haciendo, o estamos haciendo pocas cosas para evitar la corrupción del futuro. Entonces yo creo que una ley de financiación de la política, que para mí la financiación de la política es la madre de la corrupción, sería fundamental hacerla lo antes posible. ¿Hola? Sí, escuchamos. Así. Entonces, por ejemplo, yo iría muy rápido en esos temas. Yo sé que el gobierno lo quiere hacer rápido, pero también no es un tema solo del gobierno, es un tema del sistema político y de la sociedad en su conjunto. Además, en una oportunidad, Gustavo, fue muy interesante escucharte cuando vos dijiste, yo los invito a aprender de los fracasos, que incluso los fracasos no tienen por qué ser determinantes, hay que insistir. Sí, por supuesto. El éxito es un breve periodo entre dos fracasos. Muy buena. Es muy buena la frase. A ver si interpreto, en función de lo que has dicho claramente, el gradualismo intenso tiene que tener, digamos, un ritmo para que nadie vaya a creer que es una excusa lo del gradualismo para nunca enfrentar las cuestiones de fondo. Efectivamente. Y además, ¿sabés qué sucede? En estos tiempos que vivimos de tantos cambios, de turbulencia, el tiempo no es neutro. Uno puede tener buenas ideas, pero si las hace tarde es un fracaso. Sí, pero por otra parte, vos con esa voluntad de fierro que hemos observado, ¿no es cierto? Si hay un fracaso, bueno, pasás a otra etapa y no te detenés ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la vida personal depende, ¿no?, de la voluntad y de la energía propia. Trasladado a un país, esto que acabas de decir, que el tiempo no es neutro, es un mensaje fuerte, ¿eh? Bueno, nosotros hemos creado pobreza como sociedad, con lo cual nítidamente es un fracaso. Lo importante de esto no es tratar de entender por qué fue que pasó eso, aprender de eso y proyectarnos hacia adelante a partir de ese aprendizaje. Es decir, cuando uno va a Europa, que tanto amamos y queremos, hace muy pocos años, yo ahora estoy estudiando cine y viendo las películas del neorrealismo italiano. La pobreza que había en Italia en 1950, o en Francia, o en Alemania, Alemania estaba destruida, y eso fue hace muy poco. Nosotros no hemos pasado ni remotamente lo que han pasado esos países. O sea, ¿cómo no vamos a poder ponernos de pie y caminar hacia adelante? Ahora, si nosotros seguimos anclados al pasado, o a ideas que ya no funcionan más, y nos negamos a conversar, a construir, a aprender, y todos queremos tener razón, es muy difícil salir. Por eso me parece que el desafío no es esta elección de la semana que viene, ni de la que veo venir, es transformar una cultura de una sociedad de querer tener razón a aprender. Si logramos eso, vamos a ir muy rápido. Mientras no lo logremos, no hay elección que valga.
Vos también, Gustavo, y no me puedo extender, pero en una oportunidad para televisión nos pasaste las tomas que habías hecho en China, que recorriste prácticamente en bicicleta, observando la forma de cultivo de los chinos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, frente a la debilidad y un poco al fracaso, lo que hablábamos, ¿cómo los tipos reaccionaron? Por supuesto. Tienen una capacidad de reacción enorme y obviamente una disciplina que viene de su cultura y de su sistema político que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos un tema que es que somos un país, digamos, es una sociedad muy plana, muy igualitaria en cuanto a expectativas, no en cuanto a realidad, pero en cuanto a expectativas es muy igualitaria. Entonces, si no hay instituciones fuertes, cuando no hay élites, cuando no hay diferencias y no hay un orden que emane de las instituciones y de las reglas, estamos siempre al borde de la anarquía. Por eso la sociedad argentina nunca termina de organizarse y siempre es semi-anárquica, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la suerte de tener una sociedad plana, con igualdad de expectativas. Lo que tenemos que tener son reglas muy claras para que esto sea una oportunidad y no un problema. Querido Gustavo, gracias en nombre de Magda y mío por este diálogo muy enriquecedor. Un gran abrazo a ambos, adiós. Muchas gracias y seguí cantando, Grobo, ¿eh? Eso. Lo he escuchado yo también, sí, y la verdad que... Canta bárbaro.